uniones a tope, ¿no es cierto? Y es lo que hemos visto justamente el día de ayer, con una diferencia en el método. Si ustedes ya han tomado la materia y están repitiendo, el ingeniero Merubia en el método que lleva no toma una longitud efectiva como el ingeniero alemán, ¿no es cierto? La longitud efectiva, ya les explico del ingeniero, su método toma una longitud efectiva, lo cual también altera al número de roblones efectivos que estarían soportando esta carga que se está aplicando a las placas, a la barra que se está uniendo. Esa sería la única diferencia y lo vamos a hacer acá y lo vamos a resolver con el método del ingeniero alemán porque su examen va a ser basado en su método, ¿no es cierto? Lo único que cambiaría en este caso es que cambiaría la carga admisible o la carga máxima que soportan los pernos, nada más. En el ejercicio que hemos resuelto ayer, el ejercicio 2, hemos calculado las cargas que van a soportar toda la placa, toda la unión en sí, ¿no es cierto? Por eso hemos multiplicado acá por 3, si se acuerdan, por el número de renglones. Y si han podido ver y se ha notado, entonces el ingeniero calcula esta carga para cada roblón. Esta carga que hemos calculado es para todos los roblones, así, para toda la unión. Entonces la única diferencia aquí es dividir esta carga que hemos hallado entre la cantidad de roblones, ¿no es cierto? 7068,58 dividido entre 3. ¿Por qué? Porque hay 3 roblones. Y esa sería la carga aplicada a cada roblón. ¿Cuánto es el valor, por favor? $2,356,19. Gracias. Entonces esa sería la carga aplicada a cada roblón debido al corte, a la falla por corte. Y lo mismo para el esfuerzo de aplastamiento, ¿no es cierto? Acá hemos multiplicado igual por 3 porque es la cantidad de roblones. Entonces, para tener la carga para cada roblón, simplemente es dividir la carga 4.800 entre 3. Y eso nos da un valor de 1.600, ¿no es cierto? Kilogramos. Eso era para la barra. Es así como lo llama el ingeniero. Y esto para la placa. Esto era para la placa. Para la barra de espesor T sub 2. Oh, sí, está hablando muy suavito. Permítame. Sí, Auxi. Tal vez ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿O sigue despacio? Sigue suave. Sí, sí. Ahora sí estoy bien. Ahora sí, listo. Muy bien, entonces solo era tema del micrófono. Muy bien, entonces acá vamos a tener la carga para la barra, la carga para cada roblón de 1.600 kilogramos.
Esta que hemos hallado de 4.800 era para los 3 rublones, para la cantidad total de rublones. Y lo mismo entonces para la placa, sería 6.000 dividido entre 3, para tener la carga que se está aplicando a cada rublón, lo que nos da un valor de 2.000 kilogramos. Muy bien, esa era la única diferencia. Y ahora acá, el ingeniero, si se han dado cuenta, arma una tablita para hallar una carga por la cual fallan los pernos, ¿no es cierto? Los rublones. Vamos a armar esta tablita. Y vamos a traer esta gráfica. Antes de continuar, por favor, Dime. una pregunta. Es sobre los roblones. Usted lo ha multiplicado por 3, pero para sacar los roblones efectivo, a lo que entendí, el ingeniero Sí, cierto, sí. lo multiplica. Ahí en este caso sería 2. Sí, exacto, tienes Sí, mucha exacto. razón. Lo he dividido entre 3 porque primeramente lo he multiplicado al hallar la carga total. Lo he multiplicado por 3, ¿no es cierto? Pero tomando en cuenta el método del ingeniero, acá, él halla una longitud efectiva. La longitud efectiva en este caso sería el paso entre estos 2 roblones, ¿no es cierto? Ahí. Esta sería nuestra longitud efectiva, que ya no sería este. Y simplemente vamos a decir como dato que esa longitud efectiva va a ser 30 centímetros. ¿Ok? Entonces, si trazamos ahí la longitud efectiva, la cantidad de rublones que ya vamos a obtener ya no van a ser 3, van a ser simplemente 2. ¿No es cierto? Entonces, lo que se formaría acá es un sistema equivalente donde habría la unión de 2 placas al tope unidas simplemente por dos rublones. Permítanme un momento. Muy bien, entonces acá nuestro... Las filas serían a lo vertical, Ausi, el 1 y 2. Sí, está a lo vertical. Diré a lo horizontal para que Las te cargas, salga 2 doblones. Las cargas están distribuidas de esta manera. Y si le prestaron atención al ingeniero, las filas se colocan perpendiculares a la carga o paralelas a la longitud efectiva, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a tener un sistema equivalente efectivo, donde va a haber la unión simplemente por 2 rublones. ¿No es cierto? Acá la mitad de uno y la mitad del otro, y acá todo entero. Entonces habrían 2 rublones, uno en cada fila. Y tomando el criterio del ingeniero, las filas se acomodan perpendiculares a la carga o paralelas a la longitud efectiva. Y siempre se enumeran en dirección o empezando desde la carga hacia el otro extremo.
O en caso de que empecemos aquí por la derecha. Lo enumeramos de esta manera, ¿no es cierto? Muy bien. Acá yo lo dividí entre 3 porque al principio lo hemos multiplicado por 3 roblones. Entonces, si lo divido entre 3, ya estoy directamente teniendo la carga para cada roblón. ¿No es cierto? Eso serían las cargas para cada roblón. Entonces, aquí ya armando la tablita. Esto es para obtener la carga por la cual van a fallar los roblones. Acá vamos a poner la fila. En este caso, en esta unión, solo tenemos 2 filas, la fila 1 y la fila 2. Y ahora, analizando por corte, la tensión por corte. En la fila 1, ya en nuestro sistema equivalente, nuestra unión equivalente, en la fila 1 vamos a tener un roblón que esté afectado por esta tensión de corte. Entonces ponemos eso, 1. La tensión de corte o la carga que se aplica para un roblón en corte es de 2356,19. En la fila 2, igual, de la misma manera, un roblón. Entonces, la carga que se aplica en este roblón es de 2356,19. Siguiendo, ahora tomando en cuenta el esfuerzo de aplastamiento. Pero el aplastamiento en la barra, ¿no es cierto? En la barra central. Para analizar la barra central por aplastamiento, se puede ver que en la fila 1 estamos analizando esta parte. Para la barra central, la del medio. Para la fila justamente 1, simplemente va a haber un área que va a estar soportando esa carga, la del roblón, una sola. Entonces ponemos 1. Ahora para la sección 2, para la fila 2, de igual manera es 1. Ahora la carga por aplastamiento en cada roblón de la fila o de la barra es de 1600. ¿No es cierto? Lo estamos calculando. 1600. Para la fila 2, digo de manera 1, entonces 1600. Muy bien, ahora pasamos al análisis para el aplastamiento, ahora ya no en la barra, sino en la cubre placa. O directamente placa es como lo llama el ingeniero. Muy bien. Entonces ahí ya hay una, como lo mencionó el ingeniero, ya va a haber 2 áreas en contacto, 2 secciones en contacto, porque hay 2 placas, una arriba y una abajo, las cuales están sosteniendo la unión. Entonces para la sección 2
aquí va a haber uno, ¿no es cierto? Y aquí otro, 2. 2 secciones multiplicados por un roblón, 2. Y para la sección 2, lo mismo, va a haber igual 2 secciones en contacto, 2 áreas en contacto, multiplicados por un roblón, 2. Entonces ahora, la carga aplicada a cada roblón por aplastamiento en la placa es de 2000. 2000 por 2 da un valor de 4000. Y lo mismo para la sección 2. Y ahí terminaría el análisis por corte y aplastamiento que se hace para los pernos o roblones en este caso. Entonces de acá sacamos los mínimos valores de cada análisis. Y el mínimo en la sección 1 se puede ver que va a ser dado por el aplastamiento en la barra, ¿no es cierto?, de 1600 kilogramos. Para la sección, de igual manera, es 1600 kilogramos. Entonces aquí, para hallar la carga máxima que puede soportar nuestros pernos, simplemente es la sumatoria de 1600 más 1600 de toda esta columna, que va a dar un valor de 3200, ¿no es cierto?, kilogramos. Y ahí sería nuestra carga 1 máxima que pueda soportar nuestros roblones. Ahora el análisis por tensión en el diseño de las placas es de la misma manera con la que hicieron con el ingeniero. Pueden comparar. En este caso, el ingeniero ya no analiza por secciones la placa, el cubreplaca, ya no lo analiza. En este caso nosotros sí lo hicimos. El cubreplacas en la sección 2, en la sección 1, depende de las filas que haya de roblones. Ya no lo hace, así que directamente calcula en la primera fila, ¿no es cierto? Es lo que sería para nosotros esto. Ya no hace el análisis aumentando o sumando o combinando las demás fallas. Directamente. Así que para su examen, ahí ya acaba el resultado. Entonces, de la misma manera, igual comparamos las cargas y en este caso, la carga máxima ya no va a ser 4800. ¿Y esto qué? ¿A qué se debe? Es que antes nosotros hemos tomado 3 roblones, ¿no es cierto? La cantidad total que nos dieron en el ejercicio, pero tomando el método de una longitud equivalente, lo cual reduce la cantidad de roblones, entonces ya no sería esa la carga máxima admisible, sino sería 3200. Esa sería la carga mínima de todas las que hemos hallado. ¿Alguna pregunta? En aplastamiento de placa, ¿por qué puso 2 en...? Sí, ¿por qué puso 2? Acá. Ahí. Bien, puse 2 porque vamos a borrar esta parte. Estamos analizando la placa, ¿no es cierto? Es esta la parte, hay una placa superior y una placa inferior, arriba y abajo, en sus 2 extremos, para unir estas 2 barras centrales. Entonces, si analizamos la placa, hay acá arriba 1 y acá abajo 2. Puede que simplemente haya 1 arriba o abajo. Puede haber ese tipo de unión. En este caso, en este ejercicio, nos han dicho que hay 2 placas uniendo, 2 cubreplacas uniendo una barra. Entonces, aquí hay una
y aquí hay dos secciones que están aguantando o que están soportando, que están permitiendo la unión de estas dos barras en el medio, ¿ok? Dos secciones. Ahora multiplicado por la cantidad de roblones que va a haber en esta sección, en esta fila. Y que para nosotros es la fila 1, 1, ¿no es cierto? Dos secciones multiplicado por la cantidad de roblones en esta fila, y la cantidad de roblones en esta fila es 1. Entonces 1 por 2, 2. Y de la misma manera para la sección 2, 2. Va a haber dos secciones que están aguantando esa fuerza, que están aguantando la unión. Dos áreas. 2 multiplicado por la cantidad de roblones que va a haber en la fila 2. Y en la fila 2 hay un roblón. Entonces 2 por 1, 2. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Todo está claro, muchachos. De eso va a ser su examen de el tema de uniones. Yo creo que el ingeniero va a poner la unión de dos placas al tope. Porque si se dan cuenta, cuando dos placas están unidas al traslape, el ejercicio 1, lo que hemos hecho acá, es más fácil hallar la carga P máxima, ¿no es cierto? Y cuando ya hay dos placas unidas al tope, entonces se aplica todo de uniones a traslape para uniones al tope. Es lo mismo. Entonces, para su examen de uniones, yo creo que va a entrar placas unidas al tope. Porque lamentablemente no creo que les alcance para también analizar unión roblonada por cargas excéntricas, con cargas excéntricas. ¿Alguien decía algo? Por favor, si pueden prender sus micrófonos sería mejor. Más ejercicios. Pueden encontrar más ejercicios en los textos guías que les ha dado el ingeniero. Si no, si tengo acá, no lo tengo. El libro de... A ver, permítanme, creo que lo tengo acá. Este libro. El ingeniero se está basando en este libro. Si no me equivoco, es el capítulo 12 de este libro, y en este libro van a encontrar los más ejercicios de rublones. Es el capítulo 12. Les voy a pasar este libro para que puedan practicar. Y ahí van a encontrar varios ejercicios de rublones. Muy bien, sin embargo, creo que mañana van a continuar. Dime. Siempre vamos a trabajar con una barra nomás, ¿no? Solo consideramos una barra, no las dos. Exacto. ¿Siempre? Sí. Ok. Es como hacer un corte y analizar, es como cortar esta parte por el medio y analizar solo una parte, ya sea a la izquierda o a la derecha. Muy bien, entonces ahí terminaría el tema de uniones por rublones. ¿No es cierto? Conectadas, remachadas, ya sea por pernos, rublones, remaches. Ya hemos tocado el traslape y las a tope. Entonces lo que vendría ahorita es la soldadura. O bien, aquí falta, no llevaron esto y tal vez mañana sí lo hagan. La verdad no sé, el ingeniero me indicó que mañana ya van a entrar al capítulo 2 de esfuerzos combinados, así que por si acaso, porque vamos a avanzar esta parte más.
Cuando la carga aplicada en dos placas unidas no pasa por el centro de gravedad del grupo de doblones, entonces ya se trabaja de manera diferente, se analiza de manera diferente. Se plantea un sistema equivalente. Esta fuerza P va a tener una excentricidad, una cierta excentricidad, el cual va a generar un momento en todos los doblones, ¿no es cierto? El momento es igual a la fuerza por distancia o por el brazo. Entonces, esta fuerza P va a generar un momento. Y cuando ya hay un momento aplicada en la unión de placas, entonces el análisis ya es diferente. Hay dos métodos para resolver uniones con roblones con cargas excéntricas. Uno es el método general y el otro es el método de centro instantáneo de rotación. El método general es más largo que el segundo método y lamentablemente el tiempo no nos va a alcanzar para que pueda explicar los dos métodos, así que vamos a hacer directamente el método más fácil y sencillo. Pero de todas maneras los dos métodos tienen que darnos la misma solución, la misma respuesta. Muy bien, entonces acá en este ejercicio nos piden determinar la carga máxima que pueda soportar la unión, dados los siguientes datos. Muy bien, entonces muy bien, entonces la unión de estas dos placas está dada por 11 roblones. Para empezar, debemos encontrar el centro de gravedad del grupo de estos roblones, ¿no es cierto? En el caso de estos roblones, en el anterior ejercicio, el centroide era fácil de ubicar, ¿no es cierto? Y además de que el ejercicio nos especificaba que la carga estaba pasando por el centro de gravedad del grupo de doblones. Ahora varía en este caso. En este caso, el centro de gravedad no es fácil de reconocer a la vista, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el centro de gravedad de este grupo de roblones. Entonces, vamos a determinar el centroide. Para determinar el centroide, primero nos vamos a dar unos ejes de referencia. Y es mejor ponernos a un costado, ¿no es cierto?, para que las distancias sean positivas en todo caso, y además es más fácil de esa manera trabajar con distancias. Muy bien. Este lo vamos a llamar U y este B. Podemos asumir que nuestro centroide va a estar por acá, de todo este grupo de doblones. Entonces, para determinar la distancia
horizontal desde el origen de nuestros ejes hasta el punto rojo, hasta el centroide. Vamos a recorrer una distancia horizontal llamada U, que no sabemos, eso es lo que vamos a calcular. Y lo mismo en la distancia vertical. Entonces aquí va la primera fórmula. Para determinar esta distancia U es igual a la sumatoria de todas las distancias de cada reblón, horizontales a cada reblón, dividido entre la cantidad de reblones que están permitiendo la unión de estas dos placas, el número de reblones. Muy bien. Entonces, reemplazando, vamos a tener para el primer reblón, la distancia es A, ¿no es cierto? A partir de nuestro eje, la distancia horizontal del primer reblón es una distancia A. Aquí está. Y A vale 4 centímetros. Sin embargo, para apresurar este cálculo, entonces vamos a ponernos así. En toda esta fila tenemos dos reblones. Entonces estos dos reblones tienen la misma distancia horizontal hacia esos mismos, hacia ellos mismos. Entonces vamos a poner 2 por su distancia A y A vale 4 centímetros. Lo mismo para la siguiente fila. En la siguiente fila solo hay un reblón, entonces ponemos 1. Ahora la distancia a partir de nuestro eje es 2 veces A, y 2 veces A es 2 veces 4 centímetros, 8 centímetros. Y lo mismo para la siguiente fila. En la siguiente fila ya tenemos 4 reblones, ¿no es cierto? 4 reblones. Ponemos 4. La distancia desde nuestro eje hasta esos reblones es 3 veces A, 3 veces 4, 12. La siguiente fila. En la siguiente fila de igual manera tenemos 4 reblones multiplicado por la distancia horizontal desde nuestro eje hacia esos reblones, que sería 4 veces A, 4 por 4, 16. Y ahí acaba todo, ¿no es cierto? Esa es la cantidad de las distancias horizontales de todos nuestros reblones, dividido entre la cantidad total de reblones que están permitiendo esta unión, que serían 11 reblones. Entonces simplemente 11. Y aquí vamos a encontrar un valor, el valor horizontal o la distancia horizontal hacia nuestro centroide. Pueden estar calculando, por favor, y de la misma manera procedemos para determinar la distancia vertical hacia nuestro centroide. En este caso sería la sumatoria de distancias verticales a cada reblón, dividido entre la cantidad total de reblones. Eso, de la misma manera, vamos a hacer el análisis, primero empezando por ahí. En esta fila 1, 1, vamos a llamarlo, tenemos la cantidad de 3 reblones, multiplicada por la distancia vertical en este caso, y la distancia vertical simplemente es A, y A vale 4. Más en la segunda fila y en la tercera hay 4 filas, ¿no? 2, 3, 4 y 5 filas. Muy bien, en la segunda fila tenemos la cantidad de 2 reblones multiplicado por la distancia vertical a esos 2 reblones, que sería 2 veces A, 2 veces 4, 8. Más en la tercera fila tenemos simplemente un reblón multiplicado por su distancia vertical, 3 veces A, 3 veces 4, 12. Más en la cuarta fila tenemos 2 reblones
multiplicado por la distancia vertical, que sería 4 veces A, 4 veces 4, 16. Y por último, la quinta fila, donde vamos a tener 3 roblones multiplicado por la distancia vertical, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 veces A. 5 por 4, 20. Y ahí acaba toda la cantidad de roblones. Lo dividimos entre la cantidad total, que es 11. Y ahí vamos a tener nuestra distancia vertical hacia el centroide de todo el grupo de roblones. ¿Cuánto es, por favor? El valor de U. $11.636. Muchas gracias. Esto es en centímetros. Y para el valor de B, por favor. 12. Listo, muchas gracias. Entonces ya tenemos la ubicación del centroide de todo el grupo de roblones. Entonces, haciendo como que en una escala 11 estaría más o menos ahí. Sí, más o menos. Y B. Justo ahí, ¿no es cierto? En ese mismo lugar estaría el centroide de todos los roblones. Muy bien, entonces ya pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es determinar las distancias a partir del centroide a cada uno de los roblones. Y eso es lo que vamos a hacer, cálculo de determinación de distancias. Lo vamos a llamar R a cada uno de los roblones a partir del centroide. Entonces, como ya tenemos, por decir, las coordenadas de nuestro centroide, y también sabemos por el gráfico y por los datos que nos dan las coordenadas de los roblones, de cada uno de los roblones, entonces simplemente sería utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? La distancia entre dos puntos es igual a la raíz de x final menos x inicial al cuadrado más y final menos y inicial, ¿no es cierto? En este caso sería b, porque así lo hemos nombrado en nuestros ejes. Bueno, solo esto es una fórmula, recordando la fórmula de distancia entre dos puntos. Vamos a calcular esta distancia ya no en raíz, debido a que para cálculos posteriores, ¿okay? Esto lo vamos a elevar al cuadrado y directamente ya vamos a calcular la sumatoria, la diferencia de sus coordenadas al cuadrado. Entonces, para el doblón 1. Para el doblón 1, sus coordenadas medidas según estos ejes que nos hemos puesto, es en X o en U. En este caso lo vamos a cambiar, le vamos a poner X. Aquí ya. Para el doblón 1, su coordenada en X va a ser 4, ¿no es cierto? Su coordenada en X va a ser 4. Y su coordenada en Y va a ser 5 veces 4 igual a 20.
para el doblón 2. Permítanme, a ver cómo lo podemos hacer. Ok, ahora sí, para directamente tener una tabla y directamente vamos a reemplazar los datos cuando ya tengamos las coordenadas de cada doblón. Ok, para el doblón 1, su coordenada en X y la coordenada en Y. Para el doblón 1 es 4 en X, ya hemos dicho, y su coordenada en Y, 20. A tiene un valor de 4 centímetros, ¿no es cierto? No nos olvidemos de eso. Para el doblón 2, su coordenada en X va a ser 3 veces 4, 12. Y su coordenada en Y, 20. Para el doblón 3, su coordenada en Y va a ser 20. Y su coordenada en X va a ser 4 por 4, 16, ¿no es cierto? Para el doblón 4, su coordenada en X va a ser 3 veces 4, 12. Y su coordenada en Y, 4 veces 4, ¿no es cierto? Estamos acá, 16. Para el doblón 5, 4 veces 4, 16. Y en Y igual 16. Para el doblón 6, 2 veces 4 en X, 8. Y 3 veces 4 en Y, 12. Pasamos acá, 7, para el doblón 7. En X 3 veces 4, 12 y en Y 2 veces 4, 8. Para el doblón 8 lo mismo, acá 8 están a la misma altura, ¿no es cierto? Y en X sería 4 por 4, 16. Para el doblón 9, 4, 4. Para el doblón 10, 4 por 3, 12. Y 4. Y por último, para el doblón 11, que sería 4 por 4, 16. Y en Y, 4. Muy bien, entonces ya tenemos las coordenadas de cada doblón. Acá vamos a añadir el centro de gravedad, sus coordenadas. Nos ha salido un valor de 11.636 en X y un valor de 12 en Y, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a hacerlo para el doblón 1 y después ustedes directamente, si tienen una tabla Excel, me dictan los resultados directamente. Para el doblón 1, hemos dicho su coordenada, la coordenada del doblón. El centroide está acá. La coordenada del doblón en X sería 4. Estamos hablando, vamos a hacer el análisis para el doblón 1. La coordenada del doblón 1 en X es 4. Menos, queremos hallar la distancia, esta distancia, ¿no es cierto? Lo vamos a poner acá. Entonces, menos la coordenada en X del centro de gravedad, que va a ser 1.636.
11.636. Y esto el cuadrado. La coordenada en Y del doblón 1 es 20 menos la coordenada en Y del centro de gravedad, que va a ser 12. Si se dan cuenta, para todos los cálculos, para todo el cálculo de distancias de todos los renglones, esto se va a mantener constante. Las coordenadas del centro de gravedad. Y de aquí vamos a tener la primera distancia elevada al cuadrado. No le saquen la raíz, por favor. De hacia el renglón 1. ¿Cuánto es, por favor? Y si ya pueden estar calculando para todos los renglones. Por favor, me avisan cuando tengan los valores. Ok, entonces vamos a tener las distancias. Bueno, no serían distancias, serían las diferencias de sus coordenadas al cuadrado. Para el doblón 1 sería 122.308. Para el doblón 2, y todo eso está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Cuatro, 5. Y así para los 11 renglones. Para el segundo renglón sacamos un valor de 64.133. Para el tercero de 83.045. Para el cuarto 16.133.
Para el quinto un valor de 35.045. Para el sexto un valor de 13.221. Para el séptimo 16.133. Por favor, si pueden corroborar estos resultados estaría bien para que no haya errores de cálculo. Y por último el valor de el último rulón, 83.045. Muy bien, no he sacado la raíz, ¿por qué? Porque necesitamos hallar el valor de la sumatoria de esas distancias al cuadrado. Entonces simplemente bastaría aquí, en este caso, sacar la sumatoria de esta columna para hallar el valor de esta sumatoria de las distancias, de todas las distancias al cuadrado. Eso sale un valor de 654,545. Muy bien. Y eso lo hemos determinado para qué, para hallar la excentricidad o para hallar la distancia al centro instantáneo de rotación. Este método es el método de centro instantáneo de rotación. Lo vamos a poner acá. El método CIR, centro instantáneo de rotación. Muy bien, entonces lo que procede ahora es hallar la excentricidad o determinar la excentricidad. Y la excentricidad no es nada más que la distancia desde la carga al centro de gravedad del grupo de roblones. ¿No es cierto? Esta distancia. Esa es la excentricidad. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es simplemente esa distancia, es nada más que la distancia de una recta hacia un punto. Y para determinar esa distancia de una recta a un punto, hay, ¿no es cierto?, una fórmula que la hemos llevado en álgebra 1. Y lo primero entonces que vamos a hacer es determinar la ecuación de la recta. En este caso la recta es toda la línea de acción de P, de la carga P. Y si se acuerdan de la ecuación general de una recta, Y menos Y sub I, lo vamos a llamar Y sub P, igual a la pendiente de la recta X menos X sub P. Antes de todo eso tenemos que hallar la pendiente de esta recta, ¿no es cierto? Y aquí, haciendo recuerdo, no es nada más que la vertical en P, de P dividido entre la horizontal sub P. Y ahí nos dan como dato en el ejercicio. Acá está, estos dos son. La vertical vale 3 y la horizontal vale 4.
Ahora, aquí hay algo muy importante. Debemos recordar que cuando una recta va en este sentido, la pendiente es negativa. Cuando la recta va en el otro sentido, en ese sentido, la pendiente es positiva. Eso no es cierto. Y por último, cuando la recta es horizontal, la pendiente es igual a 0. Estamos recordando nada más. En este caso, nuestra carga está yendo en ese sentido y es igual a esto. Entonces nuestra pendiente es negativa. La pendiente igual a 3/4. Entonces acá, reemplazando ya en la ecuación general de una recta, vamos a tener que debemos hallar un punto, ¿no es cierto? La ecuación general de una recta es igual de un punto y su pendiente. Un punto cualquiera de la recta sería la ubicación, que según nuestro sistema de referencia, los ejes de referencia, sería la sumatoria de todo esto. Y la distancia hasta ahí. En X sería 4, 1, 2, 3, 4, 5 veces 4. Vamos a hacer aquí un cálculo auxiliar. 5 veces 4, 20, ¿no es cierto? 20. Más la distancia B, que nos dan como dato. B tiene un valor de 30 centímetros. Más 30. Entonces, nuestra coordenada, la coordenada de la carga P en X sería 50. Y en Y, esto es en X, en Y simplemente sería la multiplicación de 1, 2, 3, 4, 6 veces A, 6 veces 4, 24. Y esa sería la coordenada en Y de un punto de la línea de acción de la carga P. Entonces 50 y 24. Entonces X sub P y Y sub P tienen un valor de 50 y 24. ¿No es cierto? Vamos a verificar. Sí, 50 y 24. Entonces eso reemplazando en la ecuación de la recta, vamos a tener que Y menos Y sub P, que tiene un valor de 24, igual a la pendiente menos 3/4, y X menos X sub P, que tiene un valor de 50. Entonces acá en este punto vamos a simplificarlo, vamos a llevarlo a una forma donde la recta tenga esta forma: AX más BY más una constante igual a 0. Esa es igual a la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Entonces, resolviendo y simplificando esta ecuación que tenemos, permítanme un momento. La ecuación va a tomar una forma de haciendo los cálculos necesarios para llevar a esta forma la ecuación. La ecuación tiene un valor de 0,75 X más Y
menos 68. Y todo esto igual a 0. Entonces esta es la ecuación de la recta o de la línea de acción de nuestra carga P. Ahora, la fórmula para hallar la excentricidad, que no es nada más que la distancia desde una recta hasta un punto. La ecuación es en valor absoluto, ¿no es cierto? Porque no hay distancias negativas. La ecuación de la recta dividido entre la raíz de las constantes A y B al cuadrado. ¿No es cierto? A y B no es nada más que las distancias o el punto, las coordenadas del punto al cual queremos hallar esta distancia, la excentricidad. Y el punto que queremos hallar es el centro de gravedad, ¿no es cierto? Aquí está el punto, conocemos las coordenadas de ese punto y tenemos la ecuación de esta recta. Entonces la excentricidad será A, la coordenada en X de nuestro centroide, que es 11.636. Disculpen acá. El valor de A no es nada más que este, ¿no es cierto? 0.75. Y el valor de B es esto, que se supone que es 1. Reemplazando, tenemos el valor de A 0.75, X, que es la coordenada de la coordenada del punto del centro de gravedad, que era 11.636, más la constante B, y la constante B de nuestra recta es 1, multiplicado por la coordenada Y de nuestro centro de gravedad, que era 12. Sí. Y por último, la constante C. La constante C tiene un valor de menos 68 y tiene que entrar con su signo y todo. Y todo eso dividido entre A al cuadrado, que es 0.75, más B, que es 1 al cuadrado. Por eso la raíz. Y tenemos la excentricidad. ¿Podrían dictarme el valor de la excentricidad, por favor? Ok, gracias. Eso está en centímetros. Entonces, una vez... Ay, perdón, 818. Entonces, una vez obtenida la excentricidad, que es la distancia de nada más que desde nuestra carga P hacia el centro de gravedad, es la distancia perpendicular de la línea de acción, ¿no es cierto? No es desde ese punto exactamente. Una vez obtenido esto, ahora debemos encontrar la distancia desde el centro de gravedad al centro instantáneo de rotación de todos los rublones. Ese es nuestro siguiente paso, que sería 4. La determinación de R sub 0, vamos a llamar.
vamos a hacer de esta manera. El centro de rotación. Acá vamos a trazar la línea de acción de esta carga. Y por acá está nuestro centro de gravedad, ¿no es cierto? La distancia que hemos hallado de la excentricidad es una distancia perpendicular a la recta, que llega o que pasa por el centro de gravedad. Entonces sería más o menos así. Esto es perpendicular a la recta. Muy bien, entonces aquí debemos ubicar el centro instantáneo de rotación. El centro instantáneo de rotación se va a encontrar sobre esta línea verde. Siempre, en todas las ecuaciones. No importa cómo esté o la distribución de nuestros roblones en la unión. No, eso no afecta en nada. Siempre se va a encontrar al lado opuesto de la línea de acción a partir del centro de gravedad. En este caso se encontraría acá. Lo que vamos a hallar ahora es esta distancia. Y lo he denominado R sub 0. La distancia del centro de gravedad al centro instantáneo de rotación. Si nuestra carga estuviese acá, por decir, y el centro de gravedad ahí, ¿no es cierto? Entonces, el centro instantáneo de rotación estaría al lado opuesto, a partir del centro de gravedad, estaría acá. Esa es la lógica que estamos manejando. Ahora, en este caso, en este ejercicio, el centro instantáneo de rotación, CIR, se encuentra ahí. Y lo que vamos a hallar ahora es esa distancia R sub 0. Muy bien. Entonces aquí vamos a determinar primero el ángulo. Lo podemos denominar alfa. Que va a ser nada más que tangente a la menos 1 de su pendiente, ¿no es cierto? Lo que nos han dado como dato. Que la vertical es 3 y la horizontal es 4. La vertical es 3 y la horizontal es 4. Entonces este ángulo alfa es igual a la tangente a la menos 1 de 3 sobre 4. ¿Cuánto es ese valor, por favor? Gracias, 870, muy bien. Ese es el ángulo de inclinación de nuestra carga P. Sin embargo, para hallar esta distancia al centro instantáneo de rotación hay una fórmula de igual manera. R sub 0 que va a ser igual a la sumatoria de todas las distancias y al cuadrado dividido entre el número de roblones multiplicado por la excentricidad. Por eso es que he hallado directamente este valor. Entonces, reemplazando los datos, retrocediendo, el valor de la sumatoria de las distancias al cuadrado tiene un valor de 654,545. Eso dividido entre el número de rublones, 11 multiplicado por la excentricidad, que tiene un valor de 37,818.
Y ahí tenemos la distancia al centro instantáneo de rotación. ¿Cuánto es este valor, por favor? Ok, gracias, en centímetros, ¿no es cierto? Ahora, lo que queremos hallar es la coordenada de este centro instantáneo de rotación. Entonces, aquí vamos a ponernos una gráfica. Haciendo un zoom a toda esta parte. Ese es el valor de R sub O. Y para hallar las coordenadas de este centro instantáneo de rotación no va a ser nada más que, lo vamos a llamar así, CIR en X, medido de nuestros ejes, ¿no es cierto? De estos ejes que nos hemos planteado al principio, X y Y, referenciales. La coordenada en X de ese centro instantáneo de rotación va a ser igual a la coordenada en X del centro de gravedad, que lo hemos encontrado como U, menos la distancia de RO en X, ¿no es cierto? Esto. R sub O en Y. Y la coordenada del centro instantáneo de rotación en Y va a ser igual a la coordenada del centro de gravedad en Y, que lo hemos denominado como B, menos R sub O en Y. Aquí está el centro de gravedad. Lo pongo menos porque estamos restando, ¿no es cierto? En caso de que nuestro centro instantáneo de rotación esté por acá arriba, tendríamos que sumar esas distancias. Si pueden observar. Y entonces debemos hallar R sub O en X y R sub O en Y. Ahora, necesitamos saber este ángulo. Lo vamos a denominar θ. Y no es nada más que θ es igual a 90 menos alfa, ¿no es cierto? Por relación de triángulos. Es esto, esta parte. Si acá le sacamos su perpendicular, todo este ángulo vale 90. Entonces, simplemente para hallar θ, sería restar 90 menos alfa, ¿no es cierto? Y ahí hallamos θ. Lo que nos va a salir un valor de 53.13. Continuando, para hallar R sub O en X, no va a ser nada más que R sub O 1.573 multiplicado por el coseno del ángulo θ, que sería 53.13. Y lo mismo para R sub O en Y. 1.573 multiplicado por el seno de θ, 53.13. El valor de estas dos distancias, por favor, R sub O en X y R sub O en Y. Gracias. Muy bien. Y
Listo, ahora sí, con esos dos datos podemos hallar las coordenadas de nuestro CIR, centro de rotación instantánea. Centro instantáneo de rotación. Muy bien, la coordenada del centro de gravedad en X tenía un valor de 11.636, si mal no recuerdo. Y eso lo restamos menos 0,944. Y ahí tenemos la coordenada en X. Y lo mismo para la coordenada en Y. 12 menos 1.258. ¿Cuánto es este valor, por favor? Sí, la excentricidad salía 32.62. Disculpa, a ver, la excentricidad, ¿cuánto salía? 32.62. 68 era 61.5, ¿no? Donde está el 68 sería 61.5. El valor de C. Al calcular o al simplificar esta ecuación, dices. Ok, a ver, vamos a revisar esta ecuación. Lo vamos a hacer paso a paso. Y menos 24 igual a menos 3/4 de X, ¿no es cierto? Menos por menos más. 3/4 multiplicado por 50. $37.5. Gracias. 37.5. Acá. Ah, ya, estaba bien, perdón, disculpe. Esto es 3/4. 3/4 es 0,75, ¿no es cierto? Entonces, está con negativo, pasaría al otro lado positivo, 0,75 de X más Y. Y sería menos 24 menos 37.5. Menos 61.5. Sí, menos 61.5. Muy bien, sí, aquí he cometido un error. Acá es menos 61.5. Por eso es que les repito que por favor verifiquen los cálculos numéricos. Entonces aquí igual va a variar y va a variar la excentricidad, que es de 61.5. Y aquí, ¿cuánto es el valor de la excentricidad, por favor? 32.62. 32.62. Entonces aquí también va a variar la distancia al centro instantáneo de rotación. ¿Cuánto es, por favor? Y aquí también va a variar. Por favor, si pueden estar calculando estos valores.
rápidamente. ¿Cuánto es, por favor, el valor de R sub 0? Uno punto 82. Ok, entonces R sub 0 en X, ¿cuánto es, por favor? 1.82 multiplicado por el coseno de 53.13. Sale 1.092. Y 1.82 multiplicado por el seno de 53.13, un valor de 1.456. Muy bien. Ahora recalculamos las coordenadas del centro instantáneo de rotación. Acá es 1.092 y acá es 1.456. 10.544. 10.544. ¿Y en Y? Igual es 10.544, ¿no es cierto? Por favor, verifiquen esos resultados. Sí, está bien. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a tener las coordenadas del CIR, que es 10.544 en ambos. Y ahora lo que resta es calcular el momento, ¿no es cierto? De lo que les hablaba acá, que sería la carga P multiplicada por la excentricidad. Determinación de M era el paso número 5. Muy bien, M no es nada más que P, pero la distancia hacia el centro instantáneo de rotación, ¿no es cierto? El momento que se va a generar en el punto CIR. Este momento. Entonces, sería P multiplicado por la distancia, que sería la sumatoria de la excentricidad. ¿No es cierto? Ahí está, hasta ahí es la excentricidad, más que R sub O. Esa sería la distancia total. Entonces, E más R sub O por el brazo. Entonces, reemplazando los datos, el valor de P nos pide determinar la máxima carga que pueda soportar la unión. Entonces lo vamos a dejar en términos de P. Simplemente vamos a hacer la suma de la excentricidad, y la excentricidad tenía un valor de 32.62 más R sub O 1.82, y esto multiplicado por P. 34,14. 44. 34,44. Muchas gracias. Entonces ya tenemos el valor de momento en función de P. Lo que prosigue ahora es determinar las distancias nuevamente desde cada uno de los renglones al centro instantáneo de rotación, esta vez, ya no al centro de gravedad. Lo vamos a llamar
R', las distancias, pero ahora a partir de cada reblón, o medido desde cada reblón al centro instantáneo de rotación. Y hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Ya tenemos las coordenadas del centro instantáneo de rotación en respecto de nuestros ejes de referencia, y también tenemos las coordenadas de cada reblón respecto de nuestros ejes de referencia. Entonces se usa el mismo método. Vamos a hallar R sub I, esta vez al cuadrado, igual, de la misma manera que la anterior vez. Sería la coordenada de cada reblón, ¿no es cierto? X sub I menos el CIR en X, la coordenada del centro instantáneo de rotación en X, eso al cuadrado, más la coordenada de cada reblón en Y menos la coordenada del centro instantáneo de rotación en Y, y todo eso al cuadrado. Y nuevamente se hace los cálculos. Ya tenemos las coordenadas de cada reblón, entonces sería reemplazar acá, si tienen una tabla de Excel, si lo han hecho, si no lo han hecho, simplemente cambiar estos datos por estos de acá, los que hemos hallado. Obviamente esto es más fácil resolverlo en una tabla Excel, así que si lo hacen, estaría bien. Y si entra su examen ya saben cómo hacerlo, ¿no es cierto? 10.444. Muy bien, entonces acá es prima. La distancia hacia el reblón 1 al centro instantáneo de rotación, por eso el prima al cuadrado tiene un valor de 132.24. Y lo mismo para el 2 y así. Acá sería para el 3, para el 4, para el 5. Para el 9, para el 10 y para el 11. Todo eso al cuadrado. Y no es las mismas distancias que las que hemos calculado hace rato. Por favor, estoy volviendo a repetir. Es al centro instantáneo de rotación. Muy bien, los valores es de 91.53.6 para el reblón 3, 119.184, 31.888, 59.536, 8.592, 592, para el reblón 7 de igual manera 8.592, para el 836 punto 240, $85.648, 44.943 y por último 72.592. Ahora acá nos piden la carga máxima. Aquí es donde vamos a determinar la carga máxima. O para determinar la reacción de cada reblón. En este caso, lo vamos a poner acá.
Una vez que ya hemos determinado las distancias de cada roblón al centro instantáneo de rotación, lo que sigue es determinar la reacción que va a provocar esta carga P en cada uno de los roblones. De la reacción para cada uno de los roblones. Y eso igual tiene una fórmula. La reacción para cada uno de los roblones es igual al momento multiplicado por su distancia prima. La distancia prima significa que es la distancia del punto o del roblón al centro instantáneo de rotación, dividido entre la sumatoria de las distancias prima al cuadrado de todos los roblones. Entonces acá de igual manera tenemos que hallar una sumatoria de las distancias al centro de instantáneo de rotación. Eso tiene un valor de, sumando toda esa columna, tiene un valor de 690.991. Ahora acá, podríamos calcular para todos los roblones, ¿no es cierto? Y si estamos en una tabla Excel, es fácil, sencillo, simplemente estirar la fórmula para la cantidad de roblones que queramos. Y en caso de que no usemos o no podamos usar Excel, como en muchos exámenes, simplemente nos tenemos que fijar acá en esta parte. El valor mayor de todos los doblones, de las distancias. El doblón más alejado es el que va a tener o el que va a tener la carga o el valor de la carga máxima que pueda soportar nuestra unión. Mientras más alejada esté un roblón del centro de gravedad, en este caso del centro instantáneo de rotación, va a ser o va a soportar menos al efecto de nuestra carga P, ¿no es cierto? Y por ende va a tener la carga máxima que pueda soportar toda la unión. Entonces acá de toda esta columna elegimos el mayor, que sería 132, ¿no es cierto? No hay más, 8, 36, 72. El mayor es el doblón 1, el que tiene la mayor distancia. Entonces, ese es el doblón que va a fallar, primero antes que los otros. Por ende, ese es la carga que le va a llegar a ese doblón va a ser la carga máxima para que la unión no falle. Muy bien, entonces una vez elegido el doblón más solicitado, se podría decir, en ocasiones les pide eso, encontrar el doblón más solicitado. En este caso sería el doblón 1. Y para hallar la carga que se va a transmitir a este doblón, entonces es simplemente reemplazar en esta fórmula. La reacción en este doblón va a ser igual al momento. El momento tiene un valor de 34.44 de P. Y eso multiplicado por la distancia del doblón al centro instantáneo de rotación. Aquí simplemente tendríamos que sacarle, para tener la distancia, tendríamos que sacar la raíz, ¿no es cierto? La raíz de 132.24 tiene un valor de 11.5 centímetros. Entonces, por 11.5. Y todo eso dividido entre la sumatoria de distancias al cuadrado de todos los doblones, que tienen valor de 690.991.
Y de ahí tenemos la reacción de este doblón, del doblón más solicitado en función de P. ¿Cuánto es, por favor, toda esta multiplicación? 0,573. 573 de P. Muchas gracias. Entonces, una vez ya obtenido esto, sabemos que aquí vamos a como ya tenemos la reacción o la carga que está actuando sobre este doblón, sobre el doblón más solicitado. Lo único que falta es determinar esta carga P, ¿no es cierto? Que sería la carga P máxima que pueda soportar la unión de P máxima. Muy bien, entonces, la única forma en que pueda fallar esta unión es por corte. Solo vamos a hacer el análisis por corte. Y por eso es que nos dan el dato del esfuerzo de corte admisible. 1200. Y sabemos que el esfuerzo de corte admisible es igual a la fuerza, en este caso R sub I, la fuerza que está actuando sobre el doblón, sobre el área, ¿no es cierto? Y el área es nada más que la sección transversal de nuestro doblón, que sería pi al cuadrado, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. El esfuerzo de corte era 1200, R sub I, o del doblón 1 en este caso, tiene un valor de 0.573 de P, dividido entre el área, que va a ser pi por el diámetro al cuadrado. El diámetro del doblón, de todos los doblones, es constante. Y acá no está como dato. El diámetro del doblón es 1 centímetro. Vamos a adoptar, acá me faltaba ese dato. Ok, por favor, todos tomen 1 centímetro, vamos a poner. Muy bien, entonces ya con el diámetro del doblón es de 1 centímetro al cuadrado dividido entre 4. Entonces de aquí hallamos la carga máxima que pueda soportar esta unión. ¿Cuánto es, por favor? La carga máxima. Muy bien, entonces. ¿Tienes el valor? Por favor, ¿se puede dictarme? 1644,813 kilogramos. Muchas gracias. Listo, entonces, y ahí ya tenemos el resultado y la respuesta al ejercicio. ¿Alguna pregunta? Quiero recalcar en este caso una gran diferencia. Para resolver estos ejercicios hemos usado la hipótesis de que cuando la carga pasa por el centro de gravedad del grupo de roblones, la carga transmitida a los roblones va a ser exactamente la misma, ¿no es cierto? Por eso es que dividíamos la carga P entre el número de roblones y ahí teníamos la fuerza que les llegaba o la carga que llegaba a cada roblón. Era la misma para todos los roblones. Ahora el comportamiento y la hipótesis es distinta para cuando hay una excentricidad, cuando ya la carga P no pasa por el centro de gravedad del grupo de los roblones. Aquí, si se dan cuenta, ya la carga para cada uno de los roblones varía.
¿no es cierto? Ya no va a ser la misma, ya no es uniforme, ya no podemos dividir la cantidad de la carga P, por decir que nos den 2.000 kilogramos, entre la cantidad total de rublones, y esa sería la fuerza que actúa sobre el rublón. No, esa hipótesis ya no funciona cuando la carga actúa con cierta excentricidad. Y si se han dado cuenta, entonces aquí vamos a determinar con esta fórmula la carga que va a llegar a cada rublón con diferente magnitud. Puede que al doblón 1 le llegue, no sé, 0.56 de P, al doblón 2, 0.75, al doblón 3, 0.83. La carga ya no va a ser la misma cuando hablamos de una carga con excentricidad. Por eso el análisis es diferente. Hay esas dos diferencias, cuando pasa y cuando no pasa por el centro de gravedad, hablando de la carga P. ¿Alguna pregunta? Auxi, disculpe, quería preguntar, ¿el examen cuándo es? ¿El sábado o el viernes? El sábado, si no me equivoco, de 8 a 11 de la mañana. En la mañana. Sí. Ya, listo, muchas gracias. ¿Alguna tarea o práctica va a haber de ti? No lo sé, la verdad que les dijo el ingeniero. La verdad es que no pude ingresar en la primera clase. Es de 8:30 a 11 su examen el sábado 21 de agosto. Listo, Auxi, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio, sobre el tema? 8 de la mañana, sí, perdón. Sí, 8:30. Sábado 12, a ver otra vez. Sábado 21 de agosto de 8:30 a 11 de la mañana. No va a ser en la tarde, muchachos, el ingeniero no puede en la tarde sábados. Ya les había comentar el primer día de clases, o sea, ayer. Hasta ahí llevaríamos, muchachos. Ya no creo que el ingeniero llegue a tocar soldaduras. Y tampoco nos alcanza el tiempo para verlo conmigo, así que ya mañana vamos a empezar con el capítulo 2 de esfuerzos combinados. ¿Tienen alguna pregunta sobre el ejercicio? ¿Todo está claro? Si el ingeniero no llega a tocar uniones conectadas, ok, gracias, Juan Daniel. No llega a ver uniones conectadas con cierta excentricidad en su carga, entonces no va a entrar a su examen, pero por lo menos ya saben cómo resolver. Prácticas para entregar, no lo sé, muchachos. Voy a hablar con el ingeniero. Yo creo que les ha debido decir todo eso el primer día de clases. No lo sé, pero de todas maneras voy a hablar con el ingeniero. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, quedaríamos acá. Mañana nos vemos con el capítulo 2. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, si no hay preguntas, entonces acá quedamos. Que tengan buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, sí.